Reseña sin spoilers de la película Cacería en Venecia, basada en la novela de Agatha Christie titulada Las manzanas, escrita en noviembre de 1969. El título original en inglés es Halloween Party, el cual resulta más acorde con el libro. Nosotros todavía no hemos leído esta novela, así que aún no sabemos qué tanto la película se apega a la historia original, pero esperamos descubrirlo pronto cuando la colección de Agatha Christie de Planeta de Agostini nos haga llegar este libro a México. Ambientada en la Venecia de 1947, apenas después del final de la Segunda Guerra Mundial, esta película, que en inglés lleva por nombre A Haunting in Venice, nosotros la hubiéramos traducido como Una casa embrujada en Venecia o Un sitio embrujado. Un filme producido, dirigido y protagonizado por el actor Kenneth Branagh, quien ya había personificado de forma magistral a nuestro entrañable detective belga Hércules Poirot, en Asesinato en el Orient Express de 2017 y Muerte en el Nilo de 2022. Lo primero que se nos presenta al iniciar la cinta son bellísimos paisajes de Venecia, llenos de luz y color, desde diferentes sitios de la ciudad y asimismo diferentes ángulos bastante audaces y de gran intensidad. Tomas muy originales que nos transmiten la irradiante majestuosidad de esta histórica ciudad italiana. Los edificios, los canales, las paredes desgastadas, balcones, pequeños patios y numerosos puentes, cada uno con personalidad propia, nos inundan de una forma que no habíamos visto antes en los innumerables documentales, películas y series de televisión filmados en este lugar. La fotografía es admirable e inspiradora, nos transmite un ambiente muy propio, incluso diferente al que hemos visto en películas recientes como las de Misión Imposible y James Bond, que también tuvieron escenas en la bella Venecia. Dispuestos estábamos a disfrutar los 103 minutos de película tan solo con estas escenas y bellos escenarios, cuando de pronto vemos caminar con paso dinámico y seguro a nuestro buen amigo el gran detective belga, Hércules Poirot. Enseguida se nos presenta una escena simpática y en ella vemos a un Poirot agradable, un poco más viejo que en el Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, pero conservando su humor jovial y su estilo elegante y distinguido. Tan agradables locaciones llenas de vida y la actitud alegre de Poirot nos hacen pensar que la historia será algo así como una típica comedia de detectives europeos. Incluso aún más cuando se nos presenta al personaje de Ariadne Oliver, una escritora norteamericana de libros de misterio y detectives que ha estado basando algunas de sus obras en los casos de Hércules Poirot, un poco al estilo de cuando el Dr. Watson escribe sobre las hazañas de Sherlock Holmes. El personaje nos resulta muy agradable, ya que lo interpreta la gran actriz Tina Fey, de una forma vivaz, amena e ingeniosa, entablando con Hércules Poirot diálogos muy divertidos y retadores entre ellos, que no habíamos visto que nadie más se atreviera a tener con el detective en las otras dos películas. No podemos evitar pensar que este personaje Ariadne Oliver es en realidad una personificación de la misma Agatha Christie, lo cual nos atrae por lo interesante que puede resultar disfrutar de una historia en donde escritora y detective trabajen juntos. Ariadne Oliver logra convencer a regañadientes a Poirot de asistir a una supuesta sesión espiritista para desenmascarar a una muy convincente bruja recientemente liberada de una condena, bajo las antiguas leyes de la misma Inquisición. Muy pronto, los escenarios bellos y radiantes son sustituidos por otros oscuros, lúgubres y tenebrosos, imponentes y de gran intensidad, casi con vida propia. La atmósfera ha cambiado totalmente, y logra incluso transmitirnos un poco de miedo, tan solo al ver los edificios entre las aguas de los angostos canales. En todo momento, los ángulos y acercamientos en pantalla nos resultan impactantes, misteriosos y originales. La fotografía en esta película es digna de varios premios, un estilo que hace décadas no se veía, más bien clásico, como las viejas películas de Alfred Hitchcock, pero con un toque moderno que nos impresiona de forma muy cercana. Los escenarios y la escenografía nos transmiten con intensidad el ambiente propio de una novela de miedo psicológico, misterio, y tal vez, solo tal vez, de detectives, aunque de esto último aún no estamos seguros. El lugar donde transcurrirá la película es un edificio muy viejo, con muy poca luz, colores pardos y casi en ruinas, pero aún así de una arquitectura bellísima que conserva y transmite su grandeza y majestuosidad.
Las melodías que acompañan a cada escena son perfectas, se disuelven una tras otra de forma tan suave, que nos permiten pasar de una emoción a otra, en perfecta coordinación con los diálogos y el ir y venir de los personajes. Y aquí, en los personajes, encontramos ya todos los elementos típicos de una novela de Agatha Christie. El detective retirado. El jefe de policía aunque también retirado. El doctor que nunca puede faltar. La diva mundialmente famosa que se ha retirado de los escenarios. Los amantes tortuosos que no pueden estar juntos. Los inmigrantes sospechosos. La institutriz devota y fanática de Dios. La mujer misteriosa de quien todos sospecharíamos desde el primer minuto. Y como ya dijimos antes, de alguna forma, hasta la misma Agatha Christie en persona. Cada uno de estos personajes se nos presenta tal cual como nos los imaginamos cada vez que leemos una novela de Agatha Christie. En verdad es admirable como su imagen, peinados, vestuarios, su postura, voces y lenguaje corporal, todo en su personalidad, nos hace sentir que realmente saltaron de los libros a la pantalla con gran fidelidad. Esto es un deleite para los más grandes fans de La Dama del Misterio, porque sentimos que sus personajes realmente han cobrado vida. Las dimensiones de las habitaciones, lo angosto de sus pasillos y escaleras, las paredes desgastadas, los tonos grises, el polvo y la escasa iluminación, nos provoca un poco de claustrofobia que a cada momento se va mezclando con el miedo. Al igual que Poirot, nosotros no estamos nada convencidos de que podamos, en una sesión espiritista, comunicarnos con los muertos, pero vaya que la atmósfera nos va cambiando de parecer a cada minuto. Al punto tal, que nos llegamos a cuestionar si tal vez esta historia se atreverá a salirse del género clásico que ya conocemos en las novelas de Hércules Poirot. La perfección se rompe por momentos, a causa de algunos efectos de sonido demasiado estridentes y con gran volumen, que en vez de producirnos miedo, nos sacan totalmente del estado de ánimo misterioso en el que ya nos habíamos sumergido. Y es a causa de esos sonidos exagerados, que toda la emoción de terror que también se había logrado, se pierde por completo, y sin remedio, volvemos a ubicarnos en lo que esta película ha de ser, una historia de crimen y detectives, definitivamente una lástima, pues habríamos disfrutado mucho más si nos hubieran tenido todo el tiempo inmersos entre ambos estilos. La primer muerte es fácil de contar, puesto que no ocurre durante la película sino tiempo atrás, cuando la hija de la anfitriona de esta reunión se suicidó tirándose desde el balcón al canal frente a la casa. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, ocurre una segunda muerte, y es entonces cuando la trama comienza. Volvemos a percibir varios elementos típicos de las novelas de Agatha Christie, como un reloj detenido que indica la hora de la muerte, una sombra con una gran bata corriendo por los pasillos, pocos personajes pero todos ellos con excelente coartada, y un escenario en el que se considera imposible que nadie más haya podido entrar o salir, incluso, olvidábamos mencionar, un niño muy inteligente y mordaz, quizá demasiado para su edad. Todos estos elementos nos hacen pensar que alguien tomó las páginas de Asesinato en el Oriente Express, La Casa Torcida, y no quedó ninguno, se anuncia un asesinato y 5 cerditos, las metió en una licuadora, y sacó una excelente combinación de elementos, también mezclados, que nos está dando una historia 100% de Agatha Christie, pero de una forma original. Es casi como si tantos elementos conocidos nos hicieran pensar que ya sabemos lo que va a pasar, y cómo terminará todo, y aún así lo estamos disfrutando, porque cada momento es totalmente inesperado. Cuando la acción comienza, nuevamente sonidos exagerados y con alto volumen, rompen la atmósfera que apenas estábamos recuperando, y lo que hubiera podido provocarnos una sensación de miedo o terror, vuelve a quedarse solamente en un extraño crimen que Poirot habrá de investigar. Cosas extrañas e inexplicables comienzan a suceder. La casa, o más bien palacio veneciano en el que nos encontramos, se convierte en otro personaje más, uno de gran intensidad, que es en realidad el que nos mantiene atentos a cada detalle de la historia. Nuevamente se nos presentan imágenes de toda Venecia, con ángulos totalmente impactantes,
pero ahora, en una noche oscura y tenebrosa, que más bien invita a la muerte, o por lo menos, al asesinato. Sin embargo, como buenos lectores de 12 libros de Agatha Christie, nos ha sido muy fácil descubrir qué es lo que está ocurriendo, cuál es el origen de tan extraños sucesos, y aunque por momentos pareciera que no podemos sospechar de nadie, la verdad es que ya sabemos quién es el culpable. Pero en ningún momento dejamos que nuestras sospechas arruinen la película, nos acomodamos de nuevo en la butaca, y nos decidimos a seguir disfrutando de excelentes actuaciones, escenas misteriosas, diálogos interesantes, melodías, vestuarios, escenarios y todos los elementos que mantienen este filme como una verdadera obra de arte, mezcla de una cinta clásica de hace 50 o 60 años, con la calidad y técnicas modernas de nuestra era. Llegamos al final, y en efecto, nuestras sospechas eran ciertas, aunque no como las habíamos pensado. Hemos tenido que esperar a que Poirot enfrente al culpable o culpables cara a cara, para que nos revelara cómo fue que han sucedido los hechos, algo que hemos disfrutado, incluso más, que cuando esta escena se nos presenta en cada libro. Reconocemos que mucho de lo que no nos ha gustado en los finales de las novelas de Agatha Christie, en realidad se disfrutan en grande cuando son actuadas, ya sea en teatro, cine o televisión. Y aún después del final, Poirot continúa revelando detalles valiosos, que nos ayudan a terminar la historia de forma conmovedora, y con nuevas esperanzas, mientras volvemos a las imágenes de una Venecia luminosa que nos hace sonreír y pensar, lo grande que es el detective Hércules Poirot. Definitivamente van a disfrutar esta película, la recomendamos ampliamente por muchas razones, hay tanto arte y tanta belleza, como para verla una y otra vez. También recomendamos que una vez que la película termine, se den unos minutos más para disfrutar la escena de los créditos, durante la cual se nos presenta una de las mejores vistas aéreas de Venecia, quizá como nunca antes la habíamos visto. En verdad esta última toma es una bellísima obra de arte. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, esperamos en verdad que disfruten de la película Cacería en Venecia, tanto como lo hemos hecho nosotros. Hasta pronto.